Jueves pasado te hablaba de qué piensa Dios de nuestros errores. Hoy quiero hablarte de victoria sobre el fracaso. Si yo te preguntara si alguna vez has fracasado en tu vida, ¿qué me pudieras decir? ¿Sí o no? Bueno, levánteme la mano si por lo menos una vez usted ha fracasado en su vida. La definición de la palabra fracaso quiere decir un resultado inesperado. Esa es la definición del diccionario de fracaso. Un resultado que no te lo esperabas. Es decir, tú esperabas algo, pero algo sucedió en el caminar, algo sucedió, algunas circunstancias, y recibiste otra cosa. Eso es fracaso, ¿sí? Ahora, todos nosotros lidiamos con el fracaso y tenemos que aprender a enfrentar el fracaso, ¿sí o no? Ahora, el fracaso es parte de la vida, así como los errores. Uno planea, uno piensa que va a haber ciertas cosas, pero de repente algo sucede, circunstancias, personas, pensamientos de alguien más, algo sucede en la política, en el clima, y de repente cambian las cosas, cambia el resultado. ¿Le ha pasado eso? A eso se le llama fracaso. Y definitivamente todos enfrentamos el fracaso, pero hoy vamos a ver cómo podemos tener victoria sobre el fracaso. Diga conmigo, victoria sobre el fracaso. Ahora, dilo conmigo, aunque he fracasado, no soy un fracasado. Aunque he tenido errores, no soy un error. ¿Sabes por qué? Porque el fracaso no define tu vida. Los errores tampoco definen tu vida. Los errores y el fracaso son parte de la vida. ¿Está conmigo? Ok, bueno, déjame hablarte de algo que es muy interesante. Cuando tú y yo fracasamos, comenzamos a sentir emociones. Y tenemos emociones, y esas emociones Dios las plantó en cada corazón. Como el entusiasmo, como la tristeza, como de repente el gozo, la alegría, la paz, la pasión de hacer algo. Tenemos emociones y las emociones se sienten. Si no, no tuviéramos, seríamos unos robots, ¿verdad? Entonces diga conmigo, son buenas las emociones. O sea, emocionarte es bueno, así que te animo a que tú te emociones, ¿ah? El problema es que te dejes guiar y controlar por tus emociones. Ahí está el problema. Pero todos tenemos emociones, todos sentimos, y las emociones son lo que le dan el sabor a la vida. Usted no puede probar, no sé, se me ocurre unas tiritas de pez vela o de marlin o de cazón, que está muy rica, no sé si las ha probado, por cierto. Y tú le puedes poner limoncito y lo que tú quieras, pero tiene que llevar un ingrediente importante. ¿Qué es lo que le da el saborcito a las tiritas? La cebolla. Y ya después que le echaste y tiene que ser cebolla pues morada. ¿Ves? Digo, de la otra no pasa nada, pero la morada es la efectiva. Y luego, ¿qué más le puedes echar a esas tiritas? ¿Le falta algo más? ¿Qué le falta? Bueno, al menos yo sí me las como. ¿Chile qué? Porque si no pica, no. Entonces, las emociones son el chile habanero para tu vida. A veces pican mucho y a veces... Así son las emociones en las personas. Pero, ¿qué sería de nuestra vida si no tuviéramos emociones? ¿Ah? Imagínate, hermana, que tu esposo te dijera: te amo. ¿Qué te gustaría a ti, mujer, que te dijera tu esposo? O sea, échale salsita, échale o sea, que se vea, pues, ¿ves? Porque las emociones. Ahora, imagínate de repente en medio de una crisis. Y si no tienes paz, porque la paz también es una emoción, aparte de que es un fruto del Espíritu y una condición espiritual. La paz le pone emociones de mesura a tu cuerpo. Imagínate que estás en una crisis, se te está quemando la casa y lo único que haces es ¡ah!
O sea, sí es una emoción, pero tú ocupas otra emoción ahí, que es que tranquilidad, que es otra emoción. O sea, las emociones sí son importantes y sí las necesitamos. ¿Está conmigo? El problema, ¿cuál es? Que te dejas gobernar por tus emociones, o nos dejamos gobernar por nuestras emociones. Y de repente hay personas que dicen: es que hoy no siento ir a la iglesia, no voy. ¿Por qué? Porque no siento. Y de repente hay otros que dicen: es que yo como que no siento orar. ¿Por qué? Pues no siento. Y hay veces que se levantan y dicen: hermano, hoy amanecí con unas ganas de orar, de leer la Biblia, porque siento. Entonces, el asunto es ese, que nos comenzamos a gobernar por las emociones. ¿Sí sigue conmigo acá? Bien, ahora, el fracaso genera una emoción que puede ser tóxica si no la sabemos enfrentar. Pero hoy te voy a enseñar cómo anular esas emociones negativas. ¿Qué emoción genera el fracaso? Frustración, derrota, enojo y en algunos casos extremos, baja autoestima prolongada. Eso te genera el fracaso. Todos vivimos y hemos enfrentado esas emociones, pero el fracaso tenemos que enfrentarlo como se debe. Ahora, ¿cómo puedo tener yo victoria sobre estas emociones negativas y cómo puedo yo traer dominio propio a estas emociones? Hay un ingrediente importante que es la médula central de la vida del creyente, y son dos letras, increíblemente dos letras, y son poderosísimas para conectarnos con Dios. Y las dos letras forman una palabra, la F y la E. ¿Qué significa? ¿O qué dice? Dame una F, dame una E. ¿Qué dice? Fe. ¿Cómo enfrento el fracaso? ¿Cómo enfrento esas emociones que de repente se desbordan, que de repente me quieren controlar? Victoria es fe. Por medio de la fe. Diga conmigo: por medio de la fe. La fe hace que yo enfrente todas esas circunstancias, sobre todo el fracaso. Yo sé enfrentar el fracaso. Primera de Juan 5:4. Te voy a pedir el favor, medita mucho en este versículo en el transcurso del día antes que te vayas a dormir. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué sucede? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? No lo oigo. ¿Cuál es? Fíjate, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, pero nuestra victoria está fundamentada en algo, en nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Por qué tú y yo somos salvos? Por medio de la... Jesús declara: al que cree, todo le es posible. Hebreos 11 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay, que existe, porque Él es galardonador de los que le buscan. La fe. Y nosotros no tenemos una fe ciega, no tenemos una fe en un mono o en una mona o en algo físico. Tenemos la fe en el Dios Todopoderoso. ¿Cómo puedo vencer la frustración? ¿Cómo puedo vencer el fracaso? Fracaso va a venir, pero te mantienes firme en tu fe. Y la fe te da victoria. Ahora te voy a decir algo. Te da victoria o te da esa capacidad de vencer, pero no es el resultado que tú esperarías ver en lo natural, sino te da una victoria para lo eterno. Dicho sea de paso, le recomiendo la prédica del domingo. Es que hablé acerca de la eternidad, va ligado con esto.
Entonces diga conmigo, fe es victoria. Ahora diga conmigo, si hay fe, hay victoria. ¿Y por qué hay victoria? Porque la victoria es la fe. Entonces, si yo tengo fe, tengo victoria. Te voy a decir algo, el ataque del enemigo es el siguiente. El Satanás te va a zarandear, Satanás va a traer problemas, va a venir las circunstancias. Y Jesús le dijo algo a Pedro cuando Jesús le dice: Pedrito, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte. Y le he pedido a Dios que tu fe no falte. Jesús sabía que el zarandeo iba a venir, pero Jesús sabía que lo que iba a mantener a Pedro en ese zarandeo era la fe. Ahora, usted dice, pues no tuvo mucha fe porque lo negó, como que se rajó de volada a Pedro. Y 3 veces lo negó. Te voy a decir algo, sí tuvo fe, porque Pedro fracasó negando a Jesús, pero su fe le dio la victoria para salir del fracaso. ¿Ya estás conmigo? Judas no negó a Jesús, lo entregó. Cuando Judas va y lo entrega, todavía Jesús se voltea y dice: ¿está todo bien, amigo? Fíjate, le dice amigo. Yo no sé si tú le dijeras amigo a alguien que ya sabes que te va a traicionar. Y Judas no se arrepintió, solo lo abrazó, le dio su beso y se fue. O sea, no tuvo una fe. ¿Está conmigo? Entonces, cuando recibes a Jesús, ojo con esto es muy importante, es doctrina importante. Cuando tú y yo recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a nuestra vida para morar en nosotros. Dice Romanos, el mismo Espíritu que mora, que levantó a Jesús entre los muertos, mora en vosotros. Romanos 8. Ahora tu vida es templo del Espíritu Santo. Hay unos que son templo chiquito, hay otros que somos templo 2, 3, y hay otros que nuestro templo anda con todo. Pero bueno, después hablaremos de eso. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu, y cuando el Espíritu Santo viene porque recibiste a Cristo para siempre, ese Espíritu es es la persona de la Trinidad. Y escucha, hay algo que el Espíritu Santo hace: activa la fe en tu vida. Todos pasamos circunstancias complicadas, pero hay algo que tú y yo no debemos perder. Diga conmigo, la fe en Jesús. Ahora, ¿qué hay del fracaso? Si estamos hablando de victoria, no importa cuántos problemas tengas, porque si tienes fe, tienes victoria. ¿Te sientes mal? Todos nos hemos sentido mal, pero cuando tengo fe, tengo victoria. No porque yo me equivoque, no quiere decir que yo fracasé. Escucha esto, te voy a definir lo que es fracaso de una manera bíblica. Fracaso es lo siguiente: no tener fe. Cuando tú no tienes fe, entonces ahora sí hay algo muy crónico en tu corazón. Fracaso podríamos definirlo como la falta de fe, el no tener fe. Fracaso en la Biblia no es que te vaya mal, fracaso es no tener fe. Te puede ir mal, puedes vivir muchísimas cosas terribles, pero tú tienes fe. Y el tener fe te mantiene firme. Aunque esté pasando un montón de cosas a nuestro alrededor, te quedas sin dinero, te quedas sin trabajo, te quedas sin salud, las cosas no van bien en casa, los problemas van y vienen, las circunstancias se ponen complicadas, pero cuando tú tienes fe, entonces tienes todo lo necesario para soportar y para salir adelante. ¿Alguien está conmigo en esta tarde? Diga conmigo: Señor, auméntame la fe. Mira, amada iglesia, amigos, familia, la fe es la base de nuestra vida espiritual en una relación continua con Dios. Hay veces que te sientes mal porque las emociones van y vienen, pero tu fe te mantiene firme.
Daniel fue arrojado al foso de los leones. Él tenía fe de que Dios podría librarle, y si no lo libraba, su fe era suficiente para mantenerse fiel al servicio de Dios, sabiendo que si en esta vida estamos es para Cristo, y si no estamos, ya estaremos en la eternidad adorando a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. O sea, amada iglesia, nuestra fe nos da una seguridad, porque la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que sabemos que va a venir. Y no solamente lo que vaya a venir tiene que ser conveniente. A veces son cosas que no son convenientes para nosotros. Leí una reflexión en estos días. En la vida a veces se tiene mucho dinero, a veces se tiene más o menos dinero, a veces no se tiene dinero, pero con Cristo siempre tienes riqueza. Así es esto. ¿Qué le vamos a hacer? Esta es la vida en la cual estamos. Nos volvemos locos porque necesitamos dinero, porque necesitamos trabajo, porque algunos necesitan una pareja. Y allá me quiero casar, y se vuelven locos. Porque los hijos dejen las drogas, que porque se casen, que su trabajo, que su futuro. Escúchame, tú lo que necesitas ahora es llenarte de fe. Dilo conmigo: Jesús, auméntame la fe. ¿Sabes los discípulos que le decían a Jesús? Señor, aumentanos la fe. Tenemos que buscar fe, porque si buscamos fe, tenemos victoria. ¿Quieres vencer el fracaso? ¿Quieres vencer lo que está pasando? Llénate de fe. Ese es el siguiente punto. Busca llenarte de fe. ¿Y cómo me lleno de fe? Busca llenarte de fe. Quiero hacer un paréntesis. No es lo mismo ser positivo a tener fe. Ojo. Muchos creen que nosotros los cristianos tenemos un positivismo tonto e iluso. No. Que algunos crean que eso es fe, ese es otro asunto. La fe no es un positivismo. La fe es: estoy consciente de lo que estoy viviendo. Estoy consciente que me dieron un panorama terrible para mi salud, para la salud de algún familiar, pero yo sigo confiando en que Dios hará el milagro a pesar de lo que está sucediendo. Si hace el milagro, le amaré. Y si Dios en su voluntad y en su soberanía decide que ya es tiempo de otra cosa, mi fe me mantiene firme, y eso también aceptaré, porque sigo amando a Dios. Eso es la fe. Muchos creen que fe es: tú ten fe para que Dios te haga el milagrito. Está bien que Dios te haga el milagro, pero también Dios es soberano. Ahí no hubo menes, pero es verdad. Buscar fe. Lucas 10:38. Vamos a ver una historia. Mientras iba de camino con sus seguidores, Jesús entró a un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió bien en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor a escuchar lo que estaba diciendo. Pero Marta estaba preocupada porque tenía mucho que hacer. Entonces fue y le dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado todo el trabajo a mí sola? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y molesta por demasiadas cosas, pero de quitar. ¿Qué es lo que dar? ¿Y para qué se sentó María a los pies de Cristo? Para escucharlo. Para escuchar lo que el Señor quería hacer. ¿Cómo me lleno de fe? Haz lo mismo que María. Siéntate a los pies de Cristo. ¿Y qué? Escucha. Dile que está al lado tuyo: escucha. Pero dile: no, pero en serio, escucha. ¿Sabes que muchas de las cosas
Y sabes que muchas veces no nos llenamos de fe. ¿Por qué? Porque estamos tan afanados, estamos tan triqui así de para allá y para acá, que no nos damos el tiempo de sentarnos a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo me lleno de fe? Tengo que hacer una pausa y tengo que escuchar lo que Dios me quiere decir. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Dinero? ¿Qué es lo que necesitas? No estoy diciendo que no lo ocupes para algo, ok, pero no es tu prioridad. ¿Cuál debe ser mi prioridad? Llenarme de fe. ¿Qué necesitas? ¿Que tu marido cambie? Tal vez sí. ¿Qué necesitas? ¿Que tu esposa cambie? También yo creo que sí. Pero hay algo más importante que todo. Es sentarte a los pies de Cristo, porque la fe viene por el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios. Diga conmigo, necesito llenarme de fe. Es más, diga, me urge llenarme de fe. Entonces, si te urge llenarte de fe, siéntate a los pies de Cristo y ¿qué? Escúchale. Muchas veces de repente a mí me dicen, pastor, esto y esto, deme una palabra de parte de Dios. Le digo, ¿y tú ya te sentaste a escuchar lo que Dios te ha hablado? Es que no tengo tiempo, por eso vengo a hablar con usted. Le digo, pues yo no soy el gurú de las buenas vibras, le digo, pues yo no soy un gurú, le digo. Digo, yo soy un instrumento de Dios, que tú te sentaste a escuchar a Dios, vienes a hacer una consulta, y lo que yo te pueda decir va entrelazado con lo que ya Dios te habló. Pero a veces tenemos esos conceptos. ¿Está conmigo? De que, a ver, dígame algo para... ¿Qué no es mejor que Dios te lo diga? ¿O no? ¿Qué no es mejor que Dios te hable? ¿Y qué no es mejor que te sientes y digas, Señor, a ver, yo voy a escucharte, porque el escucharte me va a llenar de fe? Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí hay un verbo implícito, oír. ¿Por qué la fe viene por el oír? Porque cuando recibiste a Cristo, tu espíritu fue librado, pero tu mente debe ser renovada día a día. ¿Por qué la fe viene entonces por el oír? Aunque mi espíritu está renovado, mi mente, mi alma tiene que estar renovándose día a día. Yo tengo que estar escuchando palabra de Dios todos los días, su palabra todos los días, por el oír la palabra. Eso es oír. ¿Cómo me lleno de fe? Diga conmigo, oyendo. Y para oír necesitas poner atención, necesitas tener un espacio. Uno de los hábitos de Jesús, estoy leyendo un libro que se llama Los hábitos de Jesús. Estoy fascinado con ese libro, te lo recomiendo, buenísimo. Así se llama, Los hábitos de Jesús. Y uno de los hábitos de Jesús era el retiro. Hacer un retiro. Si tú lees los evangelios, que dicho sea de paso, también estoy estudiando los evangelios, Jesús acostumbraba a retirarse. ¿Y sabes a qué se retiraba? A orar. Pero más que a orar, ¿sabes a qué se retiraba? A escuchar lo que su padre quería que él hiciera. De tal manera que Jesús, cuando hablaba, decía, todo lo que hago, todo lo que hablo, es porque yo ya escuché a mi padre, y mi padre me dio la instrucción. Por eso lo hago. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué haces lo que haces? Simple, pero profundo a la vez. ¿Por qué haces lo que haces? Diga conmigo, tengo que invertir tiempo
en escuchar a Dios. Y escuchar a Dios es una experiencia sin igual, pero es una lucha constante, porque todo mundo, y te lo confieso, es algo que me cuesta, hasta la vez me cuesta trabajo, porque aunque me puedo encerrar en mi oficina o a veces en la casa, me encierro en el cuarto y estoy queriendo escuchar a Dios, o a veces me duermo, a veces pasan 10 segundos y luego empiezo a pensar en los pendientes que tengo, que si ya se pagó la luz, que si ya esto, el otro, que si ya se pintó, que si no se pintó la iglesia, que lo que falta, y está uno. Por eso es importante tener ese hábito de escuchar a Dios. ¿Está conmigo? Tienes que escuchar a Dios. Ya estoy terminando. Si puedes pasar, Pedro, por favor. Estoy terminando. Quiero darte algunas ideas prácticas, algunas ideas que limitan la fe. Ideas que muchas personas tienen que limitan mi fe. Ideas que limitan mi fe, pensamientos que me limitan a tener fe. Número 1, diga conmigo: no tengo tiempo. ¿Cuántas veces has dicho eso? Oye, ¿por qué no viene a la oración? Es que no tengo tiempo. Oye, pero a veces vas a la iglesia. Pues cuando tengo tiempo, porque no creas, no tengo tiempo. No vas a tu grupo conexión. Es que no sé, no tengo tiempo. Vamos a orar, no tengo tiempo. Vamos al grupo conexión, no tengo tiempo. Oye, ¿no quieres servir a la iglesia? No te estoy diciendo que no tengo tiempo. No tener tiempo para las cosas de Dios te hace una persona necia. No tener tiempo para las cosas de Dios te hace necio. Por eso tienes que oír, porque la palabra, escúchame, la palabra te limpia el chicharín. Abrágala así. Diga: este necesita ser limpiado por la palabra de Dios. Porque cuando tú escuchas la palabra, el chicharito, y no el goleador, sino el chicharito acá arriba. Mi abuelita le decía el chicharín. La palabra te limpia y te quita todos esos pensamientos de no tengo tiempo. Pero si yo te dijera que vamos a regalar tarjetas con 500 pesos para ir al Sam's mañana a las 5 de la mañana, ¿qué hubo, Siempre nos hacemos tiempo para lo que nos interesa. Ahora que fue la vacuna aquí en la unidad deportiva, desde temprano muchos haciendo fila. Ahí yo no escuché a nadie que dijera: es que no tengo tiempo. No. Oye, papá, te van a vacunar para el virus. ¿Cómo que no tienes tiempo? Te haces tiempo. Diga conmigo: me voy a hacer tiempo. Si no tienes fe, vas a hacer muy bien lo que no es necesario hacer. Si no tienes fe, vas a hacer bien lo que Dios no te ha pedido que hagas, y eso se llama fracaso. No hay peor cosa que hacer bien aquellas cosas de las cuales Dios no te pidió que hicieras. La fe te va a enseñar a priorizar correctamente. Segunda idea, y aquí muchos pecan de ingenuidad y de soberbia con esta idea: sí, ya lo sé. Aunque sé que están escribiendo, pero a ver, vamos a leer esta expresión como que si me lo dijeras haciendo un tono sarcástico. Oye, porque te voy a enseñar a orar.
Sí, ya lo sé, ya lo sé. ¿No? Oye, es bueno que leas la Biblia. Ay, sí, que ya lo sé. Oye, ¿me dejas compartirte un versículo de la Biblia? Es que ya lo sé. Yo me congrego en una iglesia cristiana. ¿Tú qué me vas a compartir de la Biblia? Tener esta idea bloquea, encierra tu fe, la pone chiquititita y no avanzas. Tercera idea que nos limita: es muy difícil. Oye, vamos a ayunar unos 3 días para que nuestra carne se doblegue. No, es bien difícil. Y tengo gastritis. Fíjate, yo me he dado cuenta, todo mundo está enfermo de gastritis cuando vamos a ayunar. ¿En serio? Oye, vamos a ayunarnos unos 3 días. Tengo gastritis. Me ponen su carita, pues. Pero yo siempre los veo tomando coca, tomando chile, comiendo chile y aguachile y chile morita pero vamos a ayunar y es que es bien difícil. Mira, está muy bueno y poderoso lo que Jesús enseñó en la Biblia, pero qué difícil es seguirlo. Mira, te vamos a formar para que seas discípulo aquí en la iglesia. Métete a la escuela de discipulado. Es bien difícil. Estamos como el niñito aquel que le dijo: profe, ya me duele la cabeza. Esto de que prosperará me gustó, pero verás qué difícil es. Es más, pastor, lo que me estás diciendo me anima, pero qué difícil es. Diga conmigo, voy a romper con esa mentalidad. Número 4, pues ya se me está acabando el tiempo. Muchos dicen: está bueno, pero no es para mí. Oye, vamos a orar. Mira, está buenísima tu idea, pero eso no es para mí. Oye, vamos al encuentro, vámonos a tener un encerrón con Dios. Vámonos a casa encuentro a orar, una velada de oración. Mira, está buenísimo, pero eso no es para mí. Yo soy malo para desvelarme. Número 5, es que no hay nadie que lo haga. Pues por eso pues, no. Número 6, es que tengo muchos problemas. Ahorita no. Es que tengo muchos problemas, ahora no. Mira, hay gente que tiene doctorados para inventarse problemas. En serio. Hay gente que si no tiene problemas se los inventa, pero tienen que tener problemas. Muchos problemas los inventamos porque ponemos excusas para no soltar fe. Por tanto, para que no inventes más, tienes que congregarte. Tienes que leer la palabra. Tienes que venir a tu grupo conexión y oír y oír y oír, porque el oír te va a llenar de fe. Algo que yo hago es que luego me pongo los audífonos en la noche y me pongo la Biblia y ahí estoy. Literalmente a veces me he dormido en la noche. Una vez me dormí en la noche y me puse la Biblia en audio. Empecé en Mateo y ya andábamos por Hechos ya cuando amanecí. Dije: Padre Santo, ya este amigo va en Hechos. Y yo me quedé en Mateo 7, creo, Mateo 8. Y este camarada aquí en el celular avanzó hasta Hechos. Dije: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y dije: bueno, pues vámonos. Por lo menos algo en mi espíritu recibió palabra, dije, dentro de mí. Por lo menos, no, pero no, tampoco es de que eso ya te hace más entendido en la Biblia, no, sino que... Pero lo que voy es esto, o sea, tienes que oír la palabra. ¿Sí está conmigo? Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo:
Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Y qué hizo? Comenzó ¿qué? A hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre. No le dijo que no tenía fe, sino hombre de qué. ¿Por qué dudaste? Yo me imagino a Jesús ahí como a uno de cuando estaba chiquillo y se equivocaba o te caías y luego llegaba tu mamá y ¿por qué te caíste? Y ¡pras! 3 chanclazos más. Ya perdonamos a todas nuestras mamás que nos hicieron eso, ¿ah? Hijo, no, te vas a caer. Y uno de niño, no. ¡Pras! Te cae. ¿Por qué te caíste? Y uno de por sí ya está el moretón aquí en la pata. Llega nuestra jefa y 3 chanclazos más. Imagínate, Pedro se estaba hundiendo. Jesús le mete la mano, lo saca. ¿Y qué crees que le dijo Jesús? ¿Está bien? ¿Tomaste agua? Así le dijo Jesús, ¿tomaste agua? ¿Qué le dijo Jesús? Yo no sé si tú y yo hubiéramos aguantado ese trato de discípulos, Hubiéramos sido tú y yo, ay no, todavía que me estoy ahogando y mira, yo ya me voy. Es que quiero que entiendas que la fe también te da una firmeza de soportar el trato y de soportar lo que venga a tu alrededor. No es por vista, es por fe. Y el justo por la fe vivirá. Y Jesús lo levantó y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El pobre Pedro así, ay, tráigame un bolillo, me andaba ahogando. Quiero ya terminar con esto. Dejé la prédica a la mitad. Yo creo que el siguiente jueves le vamos a seguir. Le seguimos el siguiente jueves, ¿te parece? Porque el siguiente jueves te voy a hablar de los ciclos de la fe. ¿Cuáles son los ciclos? ¿Cómo funciona la fe en tu vida? ¿Verdad? Pero quiero terminar con esta reflexión. Poca fe quiere decir fe de corta duración. Eso es poca fe. No quiere decir que no tenga fe, pero tu fe tarda poquito. Te tarda 15 días, un mes. Si bien te va 2 meses. Hay otros que les tarda 6 meses. Hay otros que a lo mejor les tarda 1 año. Bueno, pero la fe de poca duración, esa es la poca fe. Porque Pedro escuchó ven, pero lo escuchó por 4 pasos y después se hundió. 1, 2, 3, 4. Comenzó a ver la marea, el viento y empezó a hundirse. La poca fe hace que nosotros detengamos la obra de Dios en nuestra vida. Hay gente que escucha la palabra y cuando sale de la iglesia el diablo se la robó en la esquina, en el Oxxo, en el micro o en el carro. Cuando ya te metes al carro y empiezas, como que le pusieron pausa a la discusión con la esposa o los hijos, y se vuelven a subir al carro como te iba diciendo. Acabas de escuchar la palabra, hermano. Y se les va la fe, porque su fe fue de corta duración. Pero si tienes que oír hasta que la fe crezca, yo te aseguro que para el que cree todo le es posible. Póngase de pie, por favor. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando algo te sale mal? ¿Qué vamos a hacer cuando algo nos sale mal? Diga conmigo, me voy a llenar de fe.
¿Qué vamos a hacer? Llenarnos de fe. Llenarnos de su palabra. No eres un fracasado, porque lo más probable es que en otro intento que hagamos para otra cosa, a lo mejor no nos salga la primera y fracasemos. Pero pues eso es parte de la vida, ¿o no? Pero yo voy a llenarme de fe. Cuando algo te salga mal, tú no eres un fracasado, tú no eres un error. Lo que tienes que hacer es llenarte de fe, oír y oír y oír y oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe tiene que crecer de a poco y de a poco para elevarnos sobre los problemas y los obstáculos. Y cuando la fe crece, entrenas esa fe y la usas y te elevas a lo que parecía difícil. La fe te llena de ese poder de Dios. Entonces la fe es importante. No más que hay un detalle: la fe sin obras es fe muerta. Tiene que ser una fe que te lleve a la acción, a oír, y lo que tú escuchas te lleva a la acción, de perdonar, de amar, de orar, de accionar, porque esa fe entonces va a traer frutos a tu vida. Así que, ¿cuántos recibimos esta palabra? Quiero que cierres tus ojos ahí conmigo y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido, lléname de fe, auméntame la fe. Ahora me doy cuenta que mi fe crece al escucharte. Así que, Señor, ayúdame por medio de tu Espíritu a tener la capacidad de escuchar tu voz. Yo me determino a hacer tiempo para pasar tiempo contigo y poder escucharte, poder recibir de ti esa palabra que mi espíritu necesita, esa palabra que mi alma necesita para ese momento específico. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Yo quiero orar. No sé si esté alguien aquí por primera vez. Queremos orar por ti, para que tú te lleves a este Cristo, porque cuando viene Cristo a nuestro corazón, el Espíritu Santo empieza a activar la fe en nuestra vida. ¿Será tu caso que vengas por primera vez? Que me levantes tu mano. Queremos orar por ti. Allá atrás. Ok, excelente. Bueno, allá está Fernanda. ¿Alguien más que diga: yo quiero que oren por mí porque quiero recibir a Cristo en mi corazón? Ok, bueno, allá atrás. Vamos, ¿me ayudas a orar, por favor? Padre, en este momento, Dios, te damos gracias por el corazón de nuestra hermana. Señor, te pedimos, Dios, que tú vengas a traer paz, vengas a traer fortaleza a su corazón.